Algunos religiosos creen que el Antiguo y el Nuevo Testamento son difíciles de relacionarse. Y esto no es una idea nueva. Ya en el segundo siglo de nuestra era, el obispo Marción decía que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, no eran el mismo. Para sostener a esta herejía, creó su propio canon del Nuevo Testamento y eliminó todos los libros que de alguna forma establecen alguna relación entre los dos testamentos. Pero en contraste con Marción, San Agustín, del año 354 al 430, el teólogo de Hipona, declaró: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se descubre en el Nuevo Testamento. Emily Cailliet, profesor del Seminario Teológico de Princeton, la Universidad norteamericana en Nueva Jersey, cuenta su experiencia como estudiante de filosofía naturalista en universidades europeas. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, él pasó a vivir las incertidumbres y angustias generadas por el conflicto bélico, acompañando en las trincheras a los moribundos y a los sufrientes producto de las armas. Cuando se encontraba en lo más profundo de su angustia, deseaba encontrar un libro que lo comprendiera. Poco después fue herido y pasó 9 meses sufriendo en un hospital con heridas graves. Cierto día su novia recibió de regalo una Biblia de un predicador francés. Tomé ese libro, escribió Cailliet, y comencé a leerlo. No podía encontrar palabras para describir mi reverencia y admiración. Súbitamente comprendí que aquel era el libro que me comprendería. Continué leyéndolo durante la noche, especialmente los evangelios. Y mientras lo examinaba, aquel de quien el libro hablaba, aquel que hablaba y actuaba en ellos, se hizo vivo y personal en mí. Pude ver al personaje central de la Biblia, a Jesús. Hermoso testimonio. Sí, queridos amigos, Jesús es el tema que recorre en las páginas de este maravilloso y sagrado libro. Nuestro texto bíblico de hoy se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El título del tema en esta ocasión es: en el principio, Jesús. Hablar de Jesús es tratar de entrar en el mayor misterio del universo. Él es Dios, infinito, divino e insondable. Nos abruma con solo el hecho de entender su esencia o naturaleza. Y nos hace recordar a aquel sabio que quería entender todo acerca de Dios. Caminando un día por la playa, vio a un niño que agarraba agua del mar y lo traía corriendo a un pequeño hueco que había abierto en la arena. El sabio preguntó al niño: ¿qué estás haciendo? El niño respondió y le dijo: quiero depositar todo el mar en este hueco que he cavado en la arena. Quiero traer toda el agua del océano y depositarlo aquí. El sabio notó lo imposible que eso era, pero al mismo tiempo entendió que eso mismo era lo que él estaba intentando hacer con Dios. El ser humano es finito y Dios es infinito. Pero aún así, Él nos ha dado algunas vislumbres de su naturaleza para que lo conozcamos suficiente como para amarlo, para creer y para confiar en Él.
Y la Biblia, queridos amigos, nos informa lo que nosotros necesitamos conocer mientras estamos a este lado de la eternidad. Lo necesario para que podamos tener fe en quien Él es, en el Dios infinito, y conocer lo que Él desea para cada uno de nosotros, los seres humanos. Nuestra lectura bíblica habla de Jesús y lo conecta con un principio y también como el verbo, o sea, la palabra que estaba con Dios. Pero, ¿qué era Dios? Un estudio generoso de la palabra principio nos indica que no es un principio que tiene un inicio. Es muy diferente al principio que se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio de la creación sí tiene un inicio. Fue cuando Dios creó todo. Pero el principio que menciona Juan capítulo 1, versículo 1 es: en el principio Dios era. Es decir, Jesús, de quien habla Juan, estaba allí en ese principio, conocido como la eternidad. Jesús mencionó indirectamente este principio cuando dijo en San Juan capítulo 17, versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús aquí señala la eternidad cuando dice antes. Y Miqueas dice cuál es esa eternidad en Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, es un principio que es eterno, que no tiene inicio. Así es Jesús, es Dios. Él no tiene un principio. Jesús es eterno. Y este verbo, que es Dios, estaba con Dios. Jesús lo dijo claramente: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Juan dice que el verbo se hizo carne, tomó la forma humana y se unió a nosotros en un vínculo que nunca se va a romper. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan también señala que el verbo es el creador de todo cuanto existe, incluso del ser humano. Dice el verso 2: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La vida de Jesús, su naturaleza y su divinidad ha demandado la atención de estudiosos a lo largo de los siglos, y ha sido reforzada con la declaración que hiciera Pedro en Cesarea de Filipo al confesarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Jesús recordó que esa declaración que Pedro había dado no había surgido de una mente brillante e inquisitiva, sino que fue revelada por Dios mismo. San Mateo 16, 17 dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Lo declaró Dios mismo. Jesús aclaró, queridos amigos, que no fue por razonamiento humano cuando dijo: porque no te lo reveló carne ni sangre. Fue Dios quien le dio la revelación a Pedro para declarar que Jesús era Dios. Quiere decir que la sabiduría humana, sin ayuda
es inadecuada para entender los misterios de los siglos y para aceptar a Jesús como Dios. Creer en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios es afirmar indirectamente que Él no tuvo su origen en el vientre de la Virgen María, que, como nos recuerda Miqueas el profeta, sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, Jesús no es un ser creado, es eterno, es Dios infinito y todopoderoso. Solamente por revelación de Dios es como podemos afirmar esa cualidad divina. Es diferente del resto de nosotros, por más que pueda ser parecido a el ser humano, porque su cuerpo es como nuestro cuerpo, pero es Dios. Es bueno tener claro que Jesús existía antes de nacer en esta tierra, que sencillamente Él preexistía. Jesús, lo declaró el apóstol San Pablo, era la imagen del Dios invisible, por quien fueron creadas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y el 16. Y que Jesús, dice el versículo 17, antes de todas las cosas, porque Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, como señala el apóstol Juan al inicio de su libro. Mis amigos, hablar de Jesús es hablar de Dios. No puede ser de otra manera. En infinidad de ocasiones, Jesús evidenció su poder y dominio en todo, en la naturaleza, en la vida, en la muerte, en las enfermedades, en los demonios, en las leyes físicas, etc. Por eso es nuestro privilegio declararlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador personal, como nuestra fortaleza de los siglos y como nuestro amigo, nuestro hermano. Que Dios nos ayude para que cada día nos mantengamos en plena comunión con Cristo, el infinito Dios, y nuestro hermano que nos ama con amor eterno. Que así sea. Amén y amén.